Bienvenidos y bienvenidas a la presentación de mi TFM titulado Aplicación Tecnopedagógica del M-Learning en Educación Física. Mi nombre es Carolina Higueras y a continuación pasaré a explicar el desarrollo del trabajo. Las nuevas tecnologías están cambiando la forma de comunicarse y en general de relacionarse. ¿Pero afecta todo ello la educación? La creación de dispositivos móviles y portátiles dan paso a nuevas modalidades en el aprendizaje. Las nuevas metodologías incorporan el uso de recursos tecnológicos y con ello también del M-Learning. ¿Pero cómo surge el M-Learning? Según Verdún, surge como consecuencia evolutiva de dos modalidades, e-learning y B-learning. La primera, surgida en los años 90, hace referencia a una educación a distancia. Por otra parte, el B-learning se centra en un aprendizaje combinado, tanto presencial como virtual. Por lo tanto, si el M-Learning surge de estas, se entiende como una modalidad en la que se permite aprender a través de Internet y plataformas por medio del uso de dispositivos móviles. Todo ello permite acceder, crear o compartir conocimientos desde cualquier lugar y en cualquier momento. Tal y como explica Sánchez Aparicio, esto se concibe como U-Learning. Como se puede ver en la ilustración, según Sharpless, las características a tener en cuenta en educación física para el desarrollo del M-Learning son: dispersión en el tiempo, donde el aprendizaje recoge experiencias de contenidos formales o informales; el contexto social, sabiendo que el aprendizaje se da en diferentes contextos; el espacio conceptual, que parte del interés y la curiosidad del estudiante; el dispositivo móvil o tecnológico, que permite el movimiento; y por último el espacio físico, donde no hay un lugar concreto para hacerlo. ¿Y cuál es el rol del docente? Al hacer uso de metodologías que incorporan el M-Learning, el docente puede adquirir tres posturas. Según área, puede ser un docente como DJ, docente como Content Curator o docente como Community Manager. Por lo que respecta al alumnado y según Quintero, este ejerce un papel activo y participativo con la posibilidad de acceder a la información en cualquier momento y en cualquier lugar, utilizar dispositivos móviles para recuperar información durante las sesiones o evaluar a sus compañeros. El Mobile Learning permite actividades de tipo conceptual, procedimental y actitudinal. Todo ello se justifica en el uso y la finalidad que se le dan a las aplicaciones utilizadas y lo que éstas permiten en el ámbito de la educación física. Además, dependiendo también de la metodología utilizada, como por ejemplo el Flipped Classroom o las Smart Classroom, algunos de estos contenidos se dan fuera del aula, lo que fomenta un contenido procedimental en las horas lectivas. Según Hedberg, en la motivación afectan dos factores, intrínsecos y extrínsecos. A partir de esto se encuentran tres tipos de motivación: la motivación autónoma, relacionada con los factores intrínsecos; la motivación controlada, extrínsecos; y la motivación, donde no se encuentra ningún tipo de motivación. A partir de las investigaciones y estudios se pueden observar una serie de ventajas: eliminación de barreras espaciotemporales, proporción de ayuda al discente fuera del entorno escolar, más interacción con las familias, adaptabilidad de los aprendizajes, posibilidad de interdisciplinaridad y también de aprendizaje por colaboración y entre iguales, y por último, desarrollo de la competencia digital. Algunos de los inconvenientes que se pueden encontrar a partir de las investigaciones son: dudas sobre implementación del M-Learning, posibles problemas de ciberbullying, falta de confianza y de conocimientos por parte del docente, el tamaño de las pantallas, baterías o posibles problemas de distracción. Algunos de los inconvenientes se relacionan con la formación del docente. Según las investigaciones, muchos docentes consideran tener una formación TIC media por autoformación a través de cursos. Además, son conscientes de que las TIC permiten innovar en el aula de educación física. Desde hace unos años, las aplicaciones y recursos para el control y el estudio de la salud han aumentado. Algunos recursos que se utilizan en educación y que hacen uso del M-Learning son las pulseras Fitbit, aplicaciones como Digitext, Time Motion. Además, 10 Barahona propone una clasificación de las herramientas en aplicaciones de soporte, de producción, genéricas o específicas. El M-Learning en educación física se ha aplicado de forma experiencial por medio de actividades que utilizan la geolocalización, códigos QR, realización de videotutoriales, cronómetro, exposición, grabación de procedimientos, compartir información. En la mayoría de los casos, para contenidos procedimentales. Como afirma Quintero, los docentes han cambiado su forma de pensar e incorporan las nuevas tecnologías en la educación. Deben enseñar a hacer un uso responsable de estas y no solo como ocio. Además, deben tener una formación constante y una comunicación diaria con las familias. Por otra parte, el alumnado, muchos de ellos ya nativos digitales, carecen de herramientas para seleccionar información y ser críticos. Es por ello que se debe trabajar en su competencia digital. Como toda modalidad o metodología, el Mobile Learning tiene ciertas limitaciones. En primer lugar, no adaptar los recursos, tal y como decía Kearney y Goodyear, genera una motivación a corto plazo y también puede desembocar en frustración.
Además, el fenómeno de distracción ante las TIC es la gran duda que tienen los docentes para su aplicación en el aula. Por otra parte, se necesita conexión a Internet para acceder a contenidos o utilizar ciertas aplicaciones en línea. También, mediante el uso de dispositivos, tienen acceso a redes sociales y aplicaciones de ocio, lo que estaría relacionado con la distracción. Y por último, nos encontraríamos con aspectos limitadores como puedan ser la pantalla, la batería, el coste de los dispositivos móviles. En España, el uso medio de los dispositivos móviles es de 2 horas 53 minutos. Si hacemos uso de ellas en educación física, nos da la oportunidad de acceder a la información, realizar y captar experiencias y datos de interés como las medidas, pasos, calorías. Además, las nuevas tendencias crean nuevos roles, pero eso no implica una mejora en la educación, sino el uso que se hace de ellas. Por eso, el mero uso de las TIC no implica un cambio de roles. Por último, y hablando de las metodologías, como por ejemplo Flipped Classroom, Smart Classroom, realidad aumentada, ofrecen la oportunidad de diseñar nuevas formas de aprender, de organizar el aula y también de diseñar nuevos contenidos. Por tanto, los criterios básicos que mejoran la práctica educativa residen en personalizar la enseñanza, realizar un diseño adecuado ante las TIC, tener una formación del docente apropiada y unos dispositivos que refuercen la metodología utilizada. Al utilizar el M-Learning debemos tener en cuenta una serie de recomendaciones en el aula. Debemos saber que el M-Learning debe de adaptarse y flexibilizarse para mejorar la motivación, que posibilita el trabajo cooperativo y colaborativo y con ello también trabajo de la motivación, pero no por competencia individual. Debemos revisar la normativa del centro acerca del uso de los dispositivos móviles. Saber que los padres son una herramienta para prevenir problemas y que participan en la educación de sus hijos, por lo que debemos mantener una comunicación diaria con ellos. El M-Learning es un complemento dentro de una metodología y eso debe de quedar claro por parte del docente. Se debe valorar y reflexionar acerca de los conocimientos previos del alumnado y, por consiguiente, tener en cuenta la competencia digital. Además, se debe partir de las necesidades, intereses e inquietudes del alumnado y educar en el uso responsable de las tecnologías, no solo educar para el ocio. Durante las primeras fases del TFM se expusieron los objetivos de este. En primer lugar, analizar el uso de las TIC en educación y en concreto educación física, donde durante todo el desarrollo del trabajo se ha analizado dicho objetivo. En segundo lugar, conocer ventajas, limitaciones y percepciones de las personas implicadas en las investigaciones. Todo ello conseguido a partir del estudio de los diferentes proyectos en los que a partir de sus conclusiones se pueden conocer tanto los beneficios como los inconvenientes del aprendizaje móvil. En tercer lugar, comparar y diferenciar los conceptos clave del tema, ya que para saber el origen del M-Learning era necesario conocer otros conceptos relacionados con él y del cual deriva. El siguiente objetivo es describir el uso de diferentes recursos y aplicaciones utilizadas en el M-Learning. Tras el análisis de las investigaciones, se han observado el uso de recursos como la pulsera Fitbit, códigos QR, dispositivos móviles como el smartphones o tablets. Además, se ha expuesto una clasificación de las diferentes aplicaciones que se pueden utilizar en el aula de educación física. Por último, interpretar los resultados de los proyectos de forma cualitativa para crear conclusiones teóricas. Este objetivo se relaciona directamente con el apartado de análisis y discusión, en el cual se realiza una reflexión personal a partir de la que se extraen ciertas conclusiones y una serie de recomendaciones. ¿Pero por qué es importante el M-Learning? A día de hoy, los docentes hacen uso de los dispositivos móviles en educación física y en general, sin conocer realmente cuál es esta modalidad. Si a lo mejor estos analizaran todos sus aspectos, se podría desarrollar un diseño tecnopedagógico y una estructuración del aula y de las sesiones con un uso de la tecnología adecuado al contexto y del cual se podrían extraer junto a la metodología una serie de ventajas en el ámbito educativo. ¿Pero hacia dónde puede seguir la investigación del trabajo? ¿Qué temáticas puede abarcar? Tras el análisis se observa una serie de líneas futuras. Estas podrían ser el Mobile Learning como estrategia interdisciplinaria por medio de metodologías innovadoras, estudiar la evolución de la formación docente a lo largo del tiempo, desarrollar aplicaciones y recursos móviles para la práctica deportiva en relación con la motivación, el M-Learning en atención a la diversidad y adaptabilidad a las características individuales, la implantación del M-Learning en las Smart Classroom y, por último, el M-Learning en educación emocional haciendo uso de las TIC. Para finalizar, se presentan las referencias bibliográficas utilizadas en la presentación.